Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que esta sea una reunión provechosa para todos en este momento tan complicado para la familia de María, a los cuales les pedimos que, por los cuales te pedimos, Señor, que los bendigas enormemente, que sanes ese dolor, que les des muchas fuerzas y que les des la convicción y la revelación de que Nela está junto a ti en la gloria. Te pedimos, Señor, que se nos revele toda palabra que compartamos hoy y que entre en nuestros corazones y genere una plantita, esa semilla que vamos a recibir hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra virtual, tranquilos, desde nuestro hogar, compartiendo como no se da en tantas partes del mundo, y te pedimos por esos hermanos que no lo pueden hacer. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guía cada palabra que salga de mi boca y guía esta reunión hacia un buen fin. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir de los Salmos. Vamos a hacer una breve introducción como hicimos con... Sí, como hicimos con Proverbios y con Cantar de los Cantares y Eclesiastés. ¿Sí? En sí, comienza esto con una breve reseña de lo que es Salmos, que es que presenta a Cristo como nuestro todo en todo. ¿Sí? Y comienza con una cita que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmos 95. ¿Sí? Para dar una introducción, el libro de Salmos es el libro más amado y leído del Antiguo Testamento. En los Salmos encontramos alabanza, adoración, acción de gracias, pedido de ayuda y admonición. Y voy a hacer una breve definición de cada una de estas palabras. En sí, el tema central de los Salmos es la alabanza, ¿sí? De las 19 apariciones en la Biblia de la palabra alabanza, 9 veces es en el libro de los Salmos, lo cual es casi un 50%, ¿sí? Entonces es un libro destinado a la alabanza, va a darnos una guía de cómo es la alabanza a Dios. Y en sí, alabanza significa honra, ¿sí? Es el hombre hablándole a Dios, honrándolo en oración. También la palabra alabar tiene unas 58 apariciones en la Biblia, de las cuales 31 son en los Salmos, más de un 50%. Y en alabar, también acá tenemos un poquito más amplia la definición, es adorar, engrandecer, exaltar, glorificar, magnificar. ¿Sí? Adorar también es otra palabra que aparece, que es un sinónimo de honrar, de servir. Y tenemos citas, por ejemplo, Salmo 5:7, Salmo 22:27, entre otros, en los cuales podemos encontrar el contexto, ¿sí?, en el cual encontramos esta palabra. Acción de gracias, ¿sí?, es una especie de, es una forma de alabar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, su aparición en Salmos 26:7, en Salmos 86:9, Salmos 95:6. Cuando digo 95:6 es capítulo 95, versículo 6. ¿Sí? Y pedido de ayuda, auxilio, socorro, cooperación. ¿Sí? Hay varias veces en que, por ejemplo, David se encuentra arrinconado, se encuentra con miedo, se encuentra con dudas, y lo que hace es mostrarnos cómo él pidió de una manera eficiente a Dios ese socorro, ese auxilio que tantas veces nosotros también necesitamos. Y admonición. Admonición es un discurso, ¿sí?, en el que se hace ver un mal y se invita a corregirse. Es una especie de amonestación, de advertencia o de sermón. ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos ver en Salmos 2:10, Salmos 19:11. ¿Sí? El libro de Salmos es un himnario hebreo. ¿Sí? Un himnario viene de himno, como una guía de cantos para llegar a Dios, como decíamos hoy. Es un registro de alabanzas, peticiones y que multitudes expresaban con sus voces a Dios. Era conocido como el libro de las alabanzas. Por eso es que vemos que tantas alabanzas de las que cantamos contienen literalmente pasajes de los salmos.
en el libro de los Salmos. ¿Sí? En los libros históricos vemos a Dios hablando acerca del hombre, describiendo sus fracasos y sus éxitos. En los libros proféticos vemos a Dios hablando al hombre, amonestando al impío y consolando a los justos a la luz del porvenir, o sea, del futuro. En los salmos vemos al hombre hablando a Dios, derramando su corazón en oración y alabanza, ¿sí? Y hablando acerca de Dios, describiéndole y exaltándole por la manifestación de sus gloriosos atributos. Dios ha de ser alabado en toda circunstancia de la vida, y esto por causa de su fidelidad en el pasado, lo cual es una garantía de su fidelidad en el futuro. En sí, lo que vemos aquí es una clara guía, por ejemplo, las personas que no saben orar o sienten que su oración es tibia o fría y que no llega a Dios. Aquí vemos una forma de empezar a entrar en otro terreno, a otro nivel, también de tocar el corazón de Dios, de que sea una alabanza, una oración de olor grato y que toque el corazón de Dios, que muchas veces es simplemente sincerándonos, pero a veces hasta nos cuesta encontrar las palabras correctas, y esto nos guía, nos ayuda y nos muestra oraciones que hasta, por ejemplo, usó el mismo Cristo en la cruz, como fue la que usó de David. O sea, Cristo vio el efecto que tenía la oración de David en Dios, en el Padre, y la usó mismo en la cruz cuando pide, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Buscando esa clemencia, ese socorro que también David buscaba en momentos de oscuridad por, bueno, pecados y errores que cometía. ¿Quieres hacer alguna No, y mención, Malu? persecuciones, porque También. Bien. Autores. De los 150 salmos, 100 son de diversos autores y 50 de autores anónimos. David es el autor de 73 salmos, casi de la mitad, ¿sí?, que llevan su nombre. Asaf, director del servicio del coro en el templo del tiempo de David y también un profeta, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Primera de Crónicas 6:39 y en Segunda de Crónicas 29:30. También tenemos Salmo de Salomón, rey de Israel; Moisés, jefe y legislador de Israel; Ethan, un cantor, aquí lo hemos citado en Primera de Crónicas 15:19; Gemán, un cantor y vidente del rey, lo hemos citado en Primera de Crónicas 6:33, 15:19 y 25 del 5 al 6. Esdras, un escriba que enseñó la ley a los judíos después de la cautividad; Ezequías, rey de Israel; y los hijos de Coré, directores de música en el tabernáculo; Jedutún, un director de música en el tabernáculo. Esos son los autores de los salmos, todas estas personas que mencionamos. Como vemos, está David como principal autor en cuanto a cantidad, y después se nos describen un par más, ¿tá? Que tenemos la cita en el material que después le vamos a compartir por el grupo, por si quieren buscar y encontrar de dónde se habla de ellos, en dónde se habla de ellos. Vamos a hacer un bosquejo, ¿sí?, de la Biblia hebrea. Según la Biblia hebrea, los salmos están divididos de la siguiente manera. Son 5 libros en relación a, por ejemplo, el Pentateuco, que son los primeros libros que aparecen en la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí hay un relacionamiento que se hace de los salmos en estas 5 reparticiones, que van del libro 1 al 5, ¿sí?, para que conozcamos cómo también aquí hay una relación en los temas que se hablaban en esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Estos 5 libros de los Salmos los vamos a comparar uno a uno. El libro 1, que va de Salmos capítulo 1 a Salmos capítulo 41, se le hace una analogía con el libro de Génesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro de Génesis es un libro que tiene como tema central el consejo de Dios hacia el hombre. Podemos ver en repetidas ocasiones cómo a través de Abraham, a través de Isaac, de Jacob y de toda su descendencia, y también mismo a través de Adán, vemos cómo Dios reprende, corrige, disciplina y redirige el camino de estos hombres de él, ¿sí?, hombres de Dios, y nos es guía a nosotros para mostrarnos cómo podemos, a pesar de errar, a pesar de dudar,
a pesar de no tener las condiciones adecuadas, serle útiles si nos disponemos a obedecerle, si nos dejamos usar. ¿Sí? El Salmo 1 nos da una lista de 3 cosas para no hacer, 3 cosas para hacer y 3 resultados para el hombre que escucha y obedece el consejo de Dios. Entonces tenemos 3 cosas para no hacer. A. No andar en consejo de malos. B. No estar en camino de pecadores. Y C. No sentarse en silla de burladores. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Abraham, que Dios lo hace salir de su parentela, ¿sí? Y directamente lo manda a una tierra prometida, a una tierra nueva, ¿sí? Como van a poder conocer si estudian un poco más el tema de la Biblia, del Antiguo Testamento, y más que nada, la familia de Abraham era una familia idólatra, ¿sí? El padre tenía ídolos, entre otras cosas, y acá yo puedo ver, por ejemplo, cómo Dios lo saca del camino de pecadores y lo aísla, lo aparta, que también es lo que hace con nosotros y lo que pide de nosotros, que nos santifiquemos, y santificarse es apartarse para Él. ¿Sí? Estas son las 3 cosas a no hacer. No andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores y no sentarnos en silla de burladores. Luego tenemos 3 cosas para hacer, o sea, a repetir. Leer la Biblia, deleitarse en ella y meditar sobre ella. ¿Sí? En sí es, mucha gente a veces, incluso uno en otros momentos, le pedía a Dios que le hablara y no escuchaba la voz o no sentía que le hablara. Sin embargo, Dios tiene su palabra y sus respuestas escritas en la Biblia. Entonces, eh, lo que se busca es, se nos exhorta muy repetidas veces y muy gentilmente a que leamos la Biblia, a que meditemos en ella y a que repitamos las lecturas, pero deleitándonos, no como una lectura pesada o tediosa, sino con el fin y el afán de aprender y de acercarnos a hacer esa versión que Dios busca de nosotros, Dios quiere de nosotros, y de la única forma que le vamos a ser útiles y vamos a tener un andar en Él más fluido, menos trancado. ¿Sí? Luego tenemos 3 resultados de no hacer las cosas que citamos primero y de hacer las cosas que acabamos de mencionar, que son plantado como árbol junto a corrientes de agua en tierra fértil. B. Productividad. Da su fruto en su tiempo. O sea, nos da la idea de una vida productiva. Y C. Prosperidad en todo lo que hace. Se nos da la imagen de una vida abundante. Estas son promesas, y de hecho, promesas cumplidas a través de estos personajes de este libro, por Dios, tras ellos haber seguido y obedecido y haberse abnegado a la voluntad de Dios, cuando, por ejemplo, te podemos citar otra vez a Abraham, Dios le pidió que sacrificara el único hijo que le dio encima como promesa, y desafiando las leyes naturales, que era, su mujer era estéril, era un viejo, literalmente, y vemos como Abraham, en contra de toda lógica, en contra de todo lo que él quería y amaba, se decidió obedecer a Dios. Incluso podemos hasta entender que la fe de Abraham era tan grande que, a pesar de que nadie había sido resucitado en el Antiguo Testamento hasta esa altura, él creía y sabía que Dios, si le pedía que sacrificara a su hijo, podía resucitarse, podía devolvérselo. Sin embargo, sabemos que no fue así, y que a través de un ángel, Dios puso un stop cuando él estaba a punto de clavar el puñal en el corazón de su hijo, que por cierto no era un niño, era grande, así que él también entendía y pudo vivir de primera mano lo que su padre, eh, el paso de fe que dio su padre, que sin duda le habrá transmitido una gran porción a él. ¿Sí? Entonces, como resultado tenemos plantado como árbol junto a corrientes de agua viva, o sea, nos da una idea de fertilidad, nos da una idea de que vamos a tener rédito en todo lo que hagamos. Se habla de productividad, ¿sí? Y también se habla de prosperidad y abundancia. Cuando me refiero a abundancia, no solo en lo material, abundancia de tiempo y también calidad de ese tiempo, abundancia de bendiciones, como puede ser salud, como puede ser una familia plena, una familia numerosa, como puede ser estar en paz directamente con Dios. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? ¿No?
Bien, libro 2, Éxodo, que va de Salmos 42 al 72. Es decir, de Salmos capítulo 42 a Salmos capítulo 72 se hace una semejanza, ¿sí? Esos libros, esos capítulos, ¿sí? Son semejantes al contenido que contiene el libro de Éxodo, ¿sí? Son los capítulos que abarcan el segundo libro, siendo el tema central Israel, ¿sí? Este libro comienza con el clamor de parte de Israel por liberación y termina con el rey gobernando sobre la nación redimida. Muchos de estos salmos reflejan las enseñanzas del libro de Éxodo, ¿sí? En el libro de Éxodo tenemos un pueblo, ¿sí? La nación de Israel, que está sometido bajo el pueblo egipcio, ¿sí? Eh, Le ruega a Dios y ve obrar a Dios para su liberación. Entonces es una forma de ver que Dios está, que Dios responde, ¿sí? Dios a través de este desafío de estar esclavos, de tener la muerte cerca, de tener al enemigo pisándoles los talones, Él les demuestra que está. Y podemos ver aquí, en gran parte de estos salmos, cómo Dios también responde, ¿sí? A los que le claman como ayuda, como el oportuno socorro. Bien. Luego tenemos el libro 3, que es el libro de Levítico, ¿sí? Y tenemos del Salmos, capítulo 73 al 89, que se relacionan, ¿sí? En gran manera, como recién dijimos, a este libro, libro de Levítico, tercer libro de la Biblia, ¿sí? El tercer libro tiene el santuario como tema central. Por lo tanto, es un paralelo con el libro de Levítico. En el libro de Levítico nosotros podemos ver todas las indicaciones que Dios les daba de qué animales no comer, cómo hacer los sacrificios de expiación, cómo hacer los sacrificios de perdón de los pecados, cómo, incluso hasta en fines de Éxodo, cómo tenían que armar el tabernáculo, con cuántas cortinas, de qué color, todos los protocolos para cómo conducirse en, en ese relacionamiento, en esa honra a Dios, ¿sí? Lo mismo vemos aquí, vemos cómo el santuario, como decíamos recién, es el tema central. Luego tenemos el libro 4, que va de Salmos 90 a Salmos 106, ¿sí? Y este libro tiene una gran semejanza con el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo comienza, ¿sí? Con uno escrito por Moisés y termina con uno que resume la rebelión de Israel en el desierto. ¿Quieres hacer un comentario o algo? No, todo muy bien. Ok. Libro 5. Y aquí va de Salmo 107 a Salmo 150. Y tenemos como analogía, como semejanza, el contenido de Deuteronomio, que sería el quinto libro del Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis, ¿sí? Está conectado con Deuteronomio porque es como una repetición de la ley, siendo el pensamiento central la palabra de Dios. El gran Salmo 119 aparece en esta sección, un salmo que es dedicado a la exaltación de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver cómo todo tiene un orden, no es que los salmos son un compendio de libros al azar, sino que también hasta tiene el mismo orden. Génesis, el primer libro de Salmos, Éxodo, el segundo libro de Salmos, Levítico, el tercero, Números, el cuarto, y Deuteronomio, el quinto. Todo tiene un orden, ¿sí? Y es como un reafirmar todo lo que ese pueblo hebreo vivió desde el principio, incluso desde la creación, cómo se fue reproduciendo y cómo Dios iba refrescando, ¿sí? Todos estos conceptos que están plasmados en ellos, ¿sí? Se cree que el primer grupo de salmos, escritos en su mayoría por David, fue recopilado por el rey Salomón. ¿Sí? El rey Salomón, como sabrán, era hijo de David. El segundo grupo fue recopilado por los levitas, descendientes de Coré. El tercer grupo fue recopilado por Ezequías y que los dos últimos grupos fueron recopilados por Esdras y Nehemías.
Si esto fue así, entonces el recopilado y arreglo de los salmos llevó 500 años aproximadamente para completarse. Tiempo nada menos. Muchos de los salmos fueron compuestos por la adoración privada y o pública. Otros nacieron de profundas experiencias del alma. Sí, lo que cuentan y narran, como hablábamos del principio, es cómo yo, a través de la oración, cómo yo, a través de ese asincerarme con Dios, puedo tener una genuina conexión del alma, y eso cómo impacta en mi vida espiritual, incluso cómo impacta en el resto de mi vida, porque de, un encuentro con Dios que impacte de esa manera el alma va a hacer una diferencia en mi vida espiritual, sin dudas, y en mi relacionamiento con Dios. ¿Sí? Me va a ayudar, por ejemplo, a aborrecer un poco más el pecado, porque puedo entender y conocer la pureza de Dios. Entonces, no es un libro nada, no es un libro menos importante que ninguno, pero que tiene como base enseñarnos y guiarnos a lo que estamos aprendiendo, que siempre estamos aprendiendo, nunca terminamos de perfeccionarnos, en cómo llegar al corazón de Dios. Que muchas veces podemos hacer ayunos, podemos repetir oraciones divinas, perfectas, pero si el corazón no está alineado, si no lo estamos viviendo de una manera genuina, no vamos a llegar. Y de hecho lo vemos en congregaciones que lo tienen todo, tienen coro, tienen música, lo que sea, y de repente uno va a una iglesia de barrio, sencilla, no menor, pero que hay un genuino rendimiento a Dios, y hay una sana doctrina, y hay una rendición, como hablábamos recién, que permite... Bueno, es como lo que pasa, perdón, es sí, como lo que sí, pasa ahí en la iglesia de nosotros, que yo he ido, por ejemplo, a otras iglesias llenas de gente y no siento nada cuando estoy ahí. Y sin embargo, en esta somos poquitos los de siempre y sí, se siente. tal cual, tal cual, es justamente eso. De No es hecho, necesario nada, claro, es simplemente como estar ahí y hablar de él. totalmente, y es así, Lourdes, porque de hecho la palabra mismo de Dios lo dice, o sea, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, y, y son gente que genuinamente está rendida y está buscando de genuino corazón, ¿sí? Sin duda que al golpearse les va a abrir, ¿sí? Es lo que vemos aquí, genuina rendición y un genuino eh, clamar, como hablábamos el sábado pasado, a Dios, es abrir el alma y bueno, el cuerpo responde, y muchas veces es con alaridos, con gritos, como sin duda se habrá hecho el rey David al ver el tenor de las palabras que usa, y bueno, de la poesía que hace, por llamarlo de alguna manera, hacia Dios, hacia cómo Dios le está cambiando su vida y lo ha tocado y lo ha socorrido en momentos en los cuales parecía que todo iba a decantar, que todo se iba a romper. ¿Sí? Vemos aquí que los salmos incluyen meditaciones, recuentos históricos, instrucciones formales o pasiones intrigadas. Son un tesoro de pensamientos de los cuales nos beneficiamos cuando acudimos a Dios en oración congregacional o privada. ¿Sí? O sea, como hablamos recién, esto nos puede servir tanto para el plano íntimo, cuando yo tengo mi oración directa con Dios, como para el plano congregacional, es decir, cómo orar, cómo alabar en, en grupo, y de hecho lo hacemos, como ya lo mencionamos, a través de muchas alabanzas, como es Porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, una canción muy conocida por todos que proviene de un salmo, si no me equivoco es de David. Sí. Bien. Son un tesoro de pensamientos, ya lo vimos esto, de la congregación privada, es a la luz de los salmos que el alma del hombre queda al descubierto. Pecado, dolor, vergüenza, arrepentimiento, esperanza, fe y un amor que todos expresan. En todo el mundo trascienden el tiempo y son los elementos que componen una oración. ¿Sí? Cuando hablaba acá, por ejemplo, como es David el que mayoritariamente los ha escrito, no puedo evitar citar cuando habla de pecado, dolor, vergüenza, arrepentimiento, cuando David mandó matar a Urias, ¿era? Para quedarse con su mujer, a la cual violó, ¿sí? Con la cual adulteró. O sea, hizo homicidio, hizo traición, porque encima Urias era uno de sus mejores guerreros, era un guerrero fiel, adulteró, violó, ¿sí? Y vemos cómo
él entendía y nos revela algo muy importante, Dios, a través de esa cita, que es el pecado de David. Si bien le dolió pecar contra su hermano, contra su hermana, el dolor más grande fue de pecar contra Dios. Entonces nos va modificando la visión y el concepto de pecado a, bueno, ay, le rogué a mamá, quedé mal con ella, che, qué bajón, o se me fue la mano con un vecino y le di una trompada, ahora quedó todo mal. En sí, el dolor, y ni siquiera tiene que ser algo como una trompada, una mirada o un rencor o una maledicencia que no se dice, pero que queda en el corazón, o un deseo o una mirada adúltera que no cometiste, pero el pecado es contra Dios. Ese es el pecado y ese es el concepto de pecado que tiene que reinar a nosotros y que se nos revela, por ejemplo, en esta situación que acabamos de citar. El pecado contra Dios, que es lo que me aleja de Dios. La muerte en sí no tiene otro significado más grande, que es el apartamiento, la separación de el ser humano, de su alma, de su espíritu, de Dios. Esa es la muerte, esa es la definición. Una distancia que aumenta a Dios. Y si estamos lejos de Dios, estamos lejos de la fuente, nos enfriamos, quedamos más expuestos al enemigo, entre otros. ¿Sí? Y de esperanza y de fe, sin dudas que cada clamor del Salmo está lleno de esperanza y de fe. Para dirigirlo a Dios tiene que estar cargado de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si ya me dispongo a orar, hay un mínimo de fe que está en acción. ¿Sí? Y bueno, como podemos ver, es algo que trasciende el tiempo, como decía acá al final, y son los elementos que componen una oración. Mucha gente, de hecho Dios, que es un descendiente de Cristo, que fue un descendiente de David, Jesús, en la cruz, como hablábamos hoy, hizo uso de una oración de David, que quizás muchos de nosotros hoy usamos, ¿sí? Y podemos ver cómo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que el ser humano pasó, a pesar de las brechas tecnológicas y de épocas, pasa por los mismos desafíos que pasaron estos hombres. Entonces, Dios nos da una guía, nos da un ejemplo, nos da un manual, ¿sí? Para los torpes como uno, de cómo acercarse a Él de manera eficiente, de una manera en la cual podamos genuinamente abrirnos a Él y entregar esas cargas, de verdad, desnudar el alma, como decía acá, abrirnos para tocar el corazón de Dios y que eso nos llene de su misericordia y de su gracia. ¿Sí? Hay que ir confiados, como nos dice su palabra. Los salmos son un excelente recurso de material devocional para meditar y leer. Miremos un ejemplo para abrir nuestro apetito, ¿sí? En la exploración futura de otros salmos. Miremos el conocido Salmo 23. Este salmo forma una parte de tres, ¿sí? En el Salmo 22 vemos a Cristo como el sustituto. En el Salmo 23 vemos a Cristo como el pastor y en el Salmo 24 Cristo aparece como el soberano, ¿sí? Estos salmos tratan con el pasado, Cristo en la cruz, con el presente, la mesa servida, y con el futuro, en el cual nos espera una corona. El Salmo 23 nos da el secreto de una vida feliz. Por ejemplo, podemos ver en Salmos 23 del 1 al 3. Y lo voy a leer, Salmos 23 del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En sí lo que vemos aquí, resumido en estas tres líneas, es cómo hay una confianza, hay una entrega a Dios, y cómo Dios es el que se encarga en esa entrega genuina, ¿sí? En ese rendirnos a su voluntad, de armar nuestro camino. Que obviamente puede diferir mucho de lo que nosotros buscamos y queremos, pero tiene un fin y un propósito agradables a Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y buena.
¿sí? Buena, agradable y perfecta. Entonces, eso perfecto, ¿sí? Solo puede provenir de Él. ¿Qué busca Él? ¿Qué pide Él? Rendirnos. Y rendirnos muchas veces es decir, yo quiero tal, tal y tal cosa, pero me estás dando señales de que por ahí no es. Voy por donde vos decís y no por donde yo quería ir. Eso lo vimos a diario todos. Por ejemplo, quiero dedicarme a cosas que no me van a hacer bien. Quiero hacer cosas que parecen que son buenas y que no lo son tanto y que me alejan de Dios y de su propósito. Y al alejarme yo de Dios y de su propósito, no voy a lograr quizás esa perfección completa en mi vida como Él la tiene preparada. ¿Sí? Eso es una de las tantas, este pasaje es uno de los tantos en los cuales se hace referencia a esto que les acabamos de compartir. ¿Sí? Muchos de los títulos de Jehová se encuentran entretejidos en el Salmo 23. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Jehová Jireh, que es el Señor es mi proveedor, hace referencia al pasaje de Génesis 22:14. Tenemos también Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, a lo cual hace referencia en Éxodo 17:15. Jehová Rofi, el Señor es mi sanador, lo tenemos en Éxodo 15:26. Jehová Shalom, el Señor es mi paz, lo vemos en Jueces 6:24. Jehová Tzidkenu, el Señor es mi justicia, Jeremías 23:6. Y Jehová llama, el Señor está presente, lo cual lo vemos en Ezequiel 48:35. ¿Sí? Ciertamente son bienaventurados aquellos que pueden decir, el Señor es mi pastor. ¿Sí? O sea, ¿qué es la bienaventuranza? Para hablarlo en criollo, es en todo lo que vos te aventures, todo lo que vos emprendas, vas a ser prosperado, vas a tener un buen retorno, vas a tener éxito. Éxito que viene directamente de Dios, pero de una abnegación mía, ¿sí? Que quizás no comprendo los tiempos, no comprendo hasta las razones o los motivos de situaciones o desafíos que voy viviendo, pero que eso va construyendo en mí un carácter, ¿sí? Y va fortaleciendo áreas de mi vida que Dios quiere afirmar para que su propósito sea genuino, para que su propósito genuino vaya a buen puerto y se desenlace y tenga impacto positivo en mis hermanos, el cual es el propósito más grande. Ser obviamente de bendición para mis hermanos, a la par de que obedezco y yo también recibo bendición. ¿Sí? Aquí hay un breve cuestionario que se nos hace al final del material que estamos compartiendo, que es: encuentre 3 salmos con los siguientes temas predominantes. Y acá me voy a centrar en el primero, ¿sí? Que es salmos para tiempos difíciles. Tiempos difíciles, obviamente, a nivel general, estamos viviendo, ¿sí? La humanidad de por sí los vivió siempre, pero tiempos difíciles más que nada a nivel personal, como puede ser, por ejemplo, el caso bueno, lo que estamos viviendo en el grupo, que fue el fallecimiento de Nela, ¿sí? Una situación fuerte a nivel familiar, por el afecto, por todo lo compartido y bueno, por lo que también el dolor que deja atrás no tenerla, por ejemplo, o situaciones difíciles en lo económico, en la salud, en lo familiar, en lo afectivo, o hasta a veces teniendo todo perfecto a nivel interno personal, como puede ser una depresión o puede ser un no tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que está al alcance. ¿Sí? Para solucionar esas cosas tenemos los salmos, el capítulo 40, el salmo 27, ¿sí? Y por ejemplo también el salmo 59. ¿Sí? Un salmo también, por ejemplo, de instrucción, cuando me refiero a instrucciones de guía, es de, por así llamarlo, los pasos a seguir o la manera de desenvolverse, de comportarse, es por ejemplo también el Salmo 25. ¿Sí? Sin duda que cada uno de ellos tiene encerrado un significado muy amplio, ¿sí? De cómo Dios nos trata, pero también podemos ir, como vimos recién, en todo el material, que va a estar grabado y lo eh, van a poder acudir a él cuando quieran, como para cada situación, para cada etapa también del trato con Dios y para cada momento emocional tenemos una respuesta en los salmos. Por lo cual es inteligente y nos sería muy útil
el tenerlos digeridos y tener una guía, ¿sí?, escrita de, bueno, qué salmo me puede ayudar en esta situación, o qué salmo puede ayudar a un hermano en esta situación. Cuando muchas veces nos encontramos en compañía de un hermano que se divorció de la mujer, o se peleó de la mujer y lo echó de la casa. Bueno, ¿qué salmo puede ayudar a mi hermano en esa situación? Uno tiene que tener el dominio para uno, pero también para poder ayudar al otro, porque de eso se trata, para eso está la palabra de Dios, para darnos ánimo, ¿sí?, para cultivar, ¿sí?, nuestra fe, alimentarla, pero también para ser ese sustento, ¿sí?, ser esa comida espiritual y para el alma que nos va a dar esa paz en medio de la tormenta, como tantas veces la anunció Jesús, ¿sí? Así que bueno, esto sería el redondeo del material. Es una breve introducción, es muy amplia, pero pudimos desglosar y tener una idea de cómo meternos en este libro que, como hablábamos al principio, es uno de los más leídos del Antiguo Testamento y sin dudas tiene un provecho imponente para el alma y para el ser en general, mente, alma y cuerpo y espíritu, ¿sí? No sé si tú querías hacer alguna observación, ¿no? Creo que muchos nos hemos conocido en base a lo que se predica. Salmo 25 fue uno de los que predicamos, no fue Salmo 25 fue uno de los que predicamos hace un tiempo. Y bueno, lo importante que es poder conocer desde este punto, desde su esencia, los libros de la Biblia, que nos abren, ¿no?, un panorama y realmente muy enriquecedor. Bien. Nada. Bien, buenísimo. Bueno, damos por finalizado este módulo de Salmos, esta introducción, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo acerca de otros libros, una breve introducción de otros libros de la Biblia, para en ese pantallazo general poder ir entendiendo un poco más de qué va todo esto. Hacía una comparación, una analogía a este seminario que estamos compartiendo, y es, si yo estoy en un terreno desconocido, inhóspito, lo que me conviene por montañas, lo que me conviene es ir a la cima lo más rápido posible para vislumbrar el panorama y después sí ponerme a reconocer los peñascos, ponerme a reconocer los caminos, pero primero tengo que tener un pantallazo general para yo poder ubicarme y saber hacia dónde ir. ¿Sí? Esta es la idea de lo que estamos haciendo. Saber qué hay en Salmos, cómo está constituido, para cuándo me sirve, quién lo escribió, en qué situaciones estaba, cómo Dios lo ayudó, cómo Dios también permitió desafíos en su vida, ¿sí? Reflexiones como la que veíamos de Cantar de los Cantares, Proverbios y luego de Eclesiastés, de uno de los hijos de Dios que más sabiduría tuvo, el que más sabiduría tuvo y por no decir, el más rico a nivel material, ¿sí? Y cómo sus reflexiones fueron decantando en que el ser humano, todo lo que vive debajo del sol es vanidad y lo que genuinamente tiene valor es lo que podamos vivir con Dios y a través de Dios y de lo que Él nos exhorta a hacer y de la manera que nos exhorta a vivir, ¿sí? Así que bueno, hacemos una oración de cierre y estaríamos terminando ya con este módulo, ¿sí? ¿Quieres hacerlo tú? Gracias a Dios por este momento y por esta instancia en la cual pudimos compartir con nuestros hermanos esta información tan valiosa que tú dejaste con un propósito, con un motivo, que es el de ayudarnos, es el de exhortarnos a ser valientes, es el de guiarnos en nuestra oración, es en el guiarnos, en el abrir nuestra alma ante ti, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos siga revelando esta palabra y nos inste a acudir a ella y nos dé la revelación genuina de lo que estas personas estaban viviendo y de lo que estas personas estaban expresando, Señor. Porque por algo permitiste que esté escrito en la Biblia, en este libro, en este manual de vida que nos dejaste, y es sin lugar a dudas para hacer de nuestra vida una vida próspera, una vida exitosa, ¿sí? Y ser fructíferos y bendecidos como un árbol junto a ríos de agua viva, como leíamos recién, ¿sí? Señor, te pido que bendigas la vida de mis hermanos, de María, de Lourdes, de Andrés, de Nela, de Natalia, de Stephanie, de Lucas y de todos los que me puedan estar faltando, la vida de Cami, de Piero, de Vivi, Señor, mi vida. Y en el nombre de Jesús nos permitas el martes que viene poder estar presentes de manera virtual, también recibiendo de tu palabra y siguiendo avanzando
en ti, Señor. En el nombre de Jesús, atamos toda venganza ahora en el nombre de Jesús y bendecimos el resto del día y el día de mañana.